Bienvenido a la familia de Sanidad de las Naciones. Ahora vamos a iniciar con una oración y presentar la reunión. Padre divino de gloria, Espíritu Santo, Hijo, bienvenido a esta casa, Señor. Señor, en esta noche toma dominio, toma control, Señor, de todo lo que se va a impartir en esta noche. Desde la alabanza, desde la adoración, pero también desde las danzoras que van a ministrar. Espíritu Santo de Dios, prepara las mentes, Señor, para el mensaje que tú tienes, Señor, el mensaje de salvación. Y te doy gracias, Señor, también por toda la gente nueva que tú estás trayendo, por estos niños también de la copa de leche. Los bendecimos, bendecimos cada segundo, cada minuto, Señor, del todo lo que tú tienes preparado en esta noche. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Es un día de fiesta, un día de gozo, así que permito que con alegría y con mucho corazón podamos alabar al Padre. Amén.
Con júbilo vamos a danzar, vamos a cantar y vamos a proclamar al Rey de Reyes. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Bienvenido a la casa del Señor.
un culto realmente de gloria, va a ser algo maravilloso para tu vida. El Señor va a tocar tu corazón, te invitamos a que abra los oídos, el Señor destape y abre los oídos, nuestros oídos para oír su palabra y su voz. Porque a veces los oídos pueden estar un poquito tapados por las circunstancias, pero el Señor destapa nuestros oídos y esa palabra se viene a nuestro corazón. Yo le quiero dar la bienvenida a, le quiero contar un frutito, como dice la palabra, el retoño, Isaías, de la copa de leche de barrio San Lorenzo. Fruto de la copa viene Jazmín, levante la mano Jazmín, Dios te bendiga Jazmín, bienvenida. Luz, bienvenida. Jazmín también bienvenida. Kiara y Bauti, que Dios los bendiga. Ellos nos vienen visitando. Ellos realmente los queremos un montón, han entrado en nuestro corazón con su inocencia, su ternura, que siempre van a la copa de leche que tenemos allá en barrio San Lorenzo de la congregación. Así que ese es el fruto de poder llevar el Evangelio y la palabra. ¿Amén? Estemos gozosos, estemos contentos. Y otro testimonio también es Irma. Recuerdan que Irma no había venido nunca a la congregación todavía, habíamos evangelizado en una plaza, ¿recuerdan lo que evangelismos allá en frente del hospital de niños? Y bueno, por esto de la pandemia se cerró la iglesia, la visitamos, le hicimos una consolidación, trabajamos un tiempo largo, pero bueno, no pudo llegar hasta que ayer vino por primera vez a conocer la iglesia, a la reunión de mujeres que tuvieron y quedó muy contenta, se trajo una amiga. Y también la amiga recibió todo, quedaron muy contentos con las mujeres de la iglesia, seguramente ya lo vamos a tener pronto por acá, así que también agradecido a Dios por esa bendición que recibimos. También queremos darle la bienvenida a David, que es el esposo de Elba, que nos visita por primera vez también allá. Dios te bendiga, David. Bendiciones, toda la bendición de Dios caiga sobre vos. Y Alessandra es cuñada de Ayelén, también nos visita por primera vez. Que puedan sentirse en libertad, siéntase cómodo en la casa de Dios, es su casa, bienvenidos, muy bienvenidos. Y Araceli también vino con Lorena. Dios te bendiga, Araceli, bendiciones, bienvenida. Esta es su casa para que puedan recibir toda la bendición de Dios. Amén. Y ahora le voy a dar la oportunidad a nuestro hermano Rodrigo, que tiene un testimonio para compartir. Lo va a hacer conciso, rapidito, en este día de Santa Cena. Dios le va a poner la palabra justa a él para que él pueda contar su testimonio en esta noche. Así que te bendigo y lo recibimos. ¿Cómo están? Hermanos de Sanidad de las Naciones. Quería comenzar contarle un tremendo testimonio que fue algo, la verdad, que si bien me cambió por completo. ¿Y cuántos prestaron atención al cartelito de la entrada que dice Reconstrucción y Triunfo? Bueno, yo puedo declarar y puedo dar testimonio de que la reconstrucción y el triunfo se cumplió en mi vida, porque tanto como los pastores, todo lo que ellos dicen a través del Señor se cumplió en mi vida y puedo dar testimonio de esto. Si bien la palabra reconstrucción, el significado sería volver a construir algo que ya estaba construido, sino que volverlo a construir para bien sería. Entonces yo vi eso en mi vida porque ¿cuántos saben que yo pasé por una cirugía y tenía problemas para respirar y tenía el tabique desviado? Y yo al Señor le pedía en intimidad tanto que me dé esa oportunidad, le pedía tanto y le decía: Señor, por favor, Señor, en intimidad, por favor, Señor, dame esa oportunidad, Padre, de poder solucionar este problema, porque me ahogaba y hasta me hacía poner mal y mi ánimo iba decayendo cada día más y cada día más. Y si bien yo siempre fui una persona que no creía tener límites en nada, siempre supe que podía dar más en tanto en intimidad, en lo espiritual y alabando al Señor.
pero yo sentía que esto a mí me ponía límites y no me gustaba. Entonces yo le pedía al Señor y le decía, Señor, por favor, dame una solución, porque ya no tenía otra salida. Y el Señor me decía que si estaba seguro, y yo le decía que sí, que estaba seguro, que iba a pagar cualquier precio, cualquier costo para poder subir a otro nivel y seguir alabándote. Y el Señor me decía, pero eso tiene un costo, tiene un precio. Y yo le decía, estoy dispuesto a pagarlo. Y tantos días de ayuno, tantos días de estar en intimidad con Dios, mi otorrino me llamó los 3 días diciéndome que tenía 2 lugares desocupados cuando ni siquiera ya estaba todo súper ocupado el año pasado, pandemia, y me dice, ya tengo un lugar para vos para poder operarte, y yo le dije que sí, y lo entendí y sabía que venía el Señor. Después de todo eso vino una dura lucha donde sé que no es solamente operarse, sino que atrás tiene todo un proceso. Me pusieron 2 planchuelas de hierro con plástico para soldar mi nariz, porque a mí me sangraba mucho la nariz y tenía el tabique desviado, más la alergia que yo tenía, me era imposible cantar. Y yo cada vez que subía a cantar me tenía que poner un puff, donde me lo recetaba el doctor, obviamente, que tenía corticoides y me aceleraba el corazón. Pero yo lo hacía porque si no me era imposible cantar y no podía. Y pasé noches de insomnio, pasé noches sin poder dormir. Después de la operación me bajaba mucho la presión, tenía que comer todo licuado, nada duro, no podía ni siquiera estar en el sol, no podía ni siquiera caminar. Y hasta mi madre, que ella me dio una mano muy grande, que hasta ella me tenía que ayudar a bañarme porque no me podía ni siquiera agachar. Y ahí me empecé a dar cuenta que ese era el precio para hoy poder estar donde estoy ahora, que es volver a alabar al Señor. Y quería comentarles algo que el Señor, cuando yo estaba en intimidad, encerrado en medio de la cuarentena, no le prestaba atención ni a la televisión ni a lo que decían sobre lo que estaba pasando. Yo me concentraba solamente en Dios y me enfocaba en Él, porque sabía que a pesar de que estaba ahí pasando por un proceso, el Señor estaba conmigo. Y el Señor un día me mostraba que para volar alto como las águilas tenía un precio. Y yo siempre me aferré de algo que siempre predicó la pastora Nélida, que era que ella decía que tenemos que ser como águilas y no como gallinas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y siempre me aferré, digamos, de eso, y yo le decía al Señor que quería volar alto, que quería que el enemigo no me llegue, que el enemigo siempre verlo desde arriba, como decía la pastora. Y esto lo tomé como una prueba, como un proceso, porque me empecé a dar cuenta que el Señor me decía que me estaba haciendo pasar por un proceso como el proceso que pasa al águila, que tal vez muchos lo conocen, pero para los que no lo conocen, se trata de que el águila vive hasta unos 70 años aproximadamente, y que llega a un punto de su vida donde ya no puede volar más por los años que cumplió volando, obviamente, y llega a un punto donde tiene que subir en lo más alto de la montaña, en lo más alto, y encerrarse ahí y quedarse, y para obviamente arrancarse el pico con una piedra. Y es lo que exactamente a mí me ocurrió. Y una vez que se arranque el pico con la piedra, tiene que esperar a que le crezca el pico. Con eso se arrancan las plumas, se arrancan las garras con las que ellos cazan, para que vuelva a renovarse y poder seguir volando 30 años más. Entonces el Señor me mostraba y me decía que Dios estaba haciendo una renovación en mí, y yo la verdad estaba magnificado porque no me había dado cuenta de lo primero, y el Señor me lo mostraba en intimidad. Y este problema lo veía, y
hay un ejemplo también que las águilas cuando están volando en un nivel intermedio, vienen los cuervos y le pican en la cabeza. Entonces yo sentía que esto no, digamos, era una prueba y sentía a la vez que era algo que el enemigo me impidía cantar. Y entonces yo me tuve que encerrar en intimidad y tuve que pedirle al Señor para que el Señor me lleve hasta lo más alto, tanto en espiritualidad como en intimidad y como alabándole a Él para que me cambie. Y cerrando más que nada esto, quería darle la gloria al Señor porque sin eso y sin Él nada sería imposible. Ahí está la imagen de cómo queda el águila después de subir, cuando sube a la cima y se arranca el pico. Y después la otra sería cuando le crece el pico y puede seguir volando 30 años más. Así que le quiero dar la gloria al Señor y muchísimas gracias. Gloria a Dios. Bueno, ahora lo invito a los hermanos que tienen que pasar a orar, que vayan pasando. Vamos a hacer este acto de fe, podríamos decir, de obediencia, ¿verdad? Que es la Santa Cena, donde Dios nos manda a hacerla en memoria de Él, para recordar lo que Él hizo por nosotros y para retomar nuevamente ese pacto, amén, que Él hace con nosotros. No es un pacto que hacemos nosotros con Él, sino que Él lo hace con nosotros en su misericordia, amén, para que realmente podamos vivir una vida cambiada, una vida de gracia de Dios, pero también de poder de Dios en nuestras vidas, amén, como hijos de Él. Por eso en esta hora queremos recordar y hacer memoria de lo que Dios hizo en la cruz por nosotros, que fue morir por nuestros pecados, amén, para que nosotros podamos tener vida. Por eso es que los símbolos en esta mesa tenemos el pan y tenemos el vino, a ver, el pan que figura de su cuerpo, del cual fue molido por culpa de nuestros pecados, fue hecho pedazo por culpa de nuestros pecados, amén, y estos pedacitos representaría a cada uno de nosotros que vamos a participar de ese cuerpo a través de comer esta porción del pan, amén, para que juntos podamos formar ese cuerpo de Cristo. Y el vino que representa su sangre, que es la vida de Cristo, y es la vida en nosotros cuando participamos con Él. Y no solamente esa vida en nosotros, sino también en esta sangre, con esta sangre se firma ese pacto, Dios firma ese pacto con nosotros, que es un pacto eterno, un pacto que no se rompe por nada. No se puede romper ese pacto, es un pacto eterno que Dios hace con nosotros por gracia, porque nos ama. Amén. Y hoy queremos recordarlo, por eso es que queremos que se tomen un tiempito para entregar todas aquellas cosas que en este caminar fuimos nosotros cursando, ¿no? Los errores, los quizás pecados, cuántas cosas que a veces hacemos que no son de las cosas que a Dios le agrada. Pero Él vino a perdonar y a salvar. Por eso necesitamos, para tener ese perdón, ¿no? Necesitamos primeramente reconocerlo, segundo, entregárselo a Él, llevárselo ahí a la cruz, ahí donde Él lo va a clavar, amén, donde Él lo va a depositar y nunca más se va a acordar de Él. Por lo tanto, nos hace libre y tenemos el poder en nuestras manos, ese poder que Dios nos da como persona libre, para poder rechazar, para tener la fuerza de rechazar al enemigo, amén. Así que lo invito a cerrar los ojos un segundito, que cada uno mire hacia su interior, analice su tiempo atrás, digamos, a partir de ahora para atrás, y podamos reconocerle a Él y entregarle a Él todas las cosas que a Él no le agradan, pidiéndole perdón. Y hoy vamos a retomar nuevamente esa vida eterna que hay en Él y que Él nos quiere dar a nosotros.
Amén. Gracias, Señor. Mientras los hermanos reparten, vamos a repartir primero. La palabra nos dice que el Señor, estando en la cena que hizo con sus apóstoles, luego de haber cenado, dice que levanta el pan y lo parte, y ahí dice: este mi cuerpo que por cada uno de vosotros ha sido molido, ¿verdad? Le hace el comentario de lo que él iba a hacer, o mejor dicho, después de esa Santa Cena. Se iba a entregar para que sufriera las consecuencias que nos tocaban a nosotros, que era la muerte, y la muerte de cruz, ¿verdad? Y deja establecido de que lo hagamos, cada vez que nos juntemos, lo hagamos en memoria de Él, este mismo proceder, para que nunca nos olvidemos. Esa es la idea, que nunca nos olvidemos de esto y que realmente podamos entender la importancia de esta comunión. Oramos. Señor, en esta hora queremos darte muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Queremos darte gracias por el privilegio de ser llamadas tus hijas y tus hijos, pero por sobre todo queremos darte gracias por este privilegio de poder hacer memoria de este sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque por medio de ese sacrificio tenemos la entrada al lugar santísimo. Gracias por este pan que simboliza el cuerpo desgarrado de nuestro Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. También levantando la copa, diciendo: esta es mi sangre, que por cada uno de nosotros Él iba a derramar. Y con ella, justamente Él quería establecer este pacto con nosotros. Hoy estamos no solo recordando, sino restableciendo ese pacto, renovando ese pacto con el Señor. Amén. Porque Él nos ofreció esta vida, que es su sangre, para que esa vida viva en nosotros. Y debemos vivir de acuerdo como Cristo es. Amén. Participemos. Señor, te damos gracias por esta tu sangre preciosa que fue derramada por cada uno de nosotros. Sangre que limpia, sangre que expía. El rey David escribió que si tú lo lavaras quedaría más blanco que la nieve. Y Job también dice que aun si él se lavara con agua de nieve no alcanzaría. Pero el rey David bien sabía que tu sangre puede limpiar lo más profundo, aquellos pecados. Tu sangre preciosa. Tú entraste una vez y para siempre en el lugar santísimo y pagaste ese precio por cada uno de nosotros. Tu sangre preciosa, Jesús, sangre poderosa que ha venido a libertar a los cautivos. Por medio de tu sangre somos llamados reyes y sacerdotes. Por medio de tu sangre somos redimidos, Jesús. Y en esta hora tú nos invitas a tu mesa.
Tú estás aquí presente, alegre, porque somos muchos los que hoy renovamos el pacto contigo, los que hoy decimos: Jesús, sálvame, Jesús, lávame y límpiame una vez más. Jesús, quiero conocer tu poder, quiero conocerte en mi vida. Sangre que limpia, sangre que expía, sangre que da libertad, sangre que sana. Señor, por medio de esta sangre declaramos sanidad, declaramos restauración, declaramos libertad. Declaramos, Señor, que todo aquel que ha venido afligido, que ha venido, Señor, en tristeza, en angustia, en esta hora sea lleno del gozo, de la plenitud. Venimos y entramos al lugar santísimo, entramos a la presencia del Padre siendo santificados por tu sangre. Derrama el gozo, Señor, la plenitud de estar en ti, de ser parte de ti, de por medio de esta sangre ser santificados. Gracias, Señor, por tu cuerpo que fue partido y molido por cada uno de nosotros. Gracias por haberte entregado como Cordero Santo. Gracias, Señor Jesús, te amamos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por este momento, gracias por tu amor y tu presencia, y que realmente podamos ser reconocedor de este amor tuyo y este pacto, podamos ejercerlo, oh Dios, como hijos tuyos realmente, en el nombre de Jesús. Amén. Palabra
Nos prepara para
Pueden tomar asiento. Hola. Seguimos en esta fiesta, ahora el momento de alabanza y adoración a través de nuestras ofrendas y diezmos. Damos las gracias por esto. Padre Celestial, Padre amado, te doy la gloria y la honra, Señor, porque podemos estar aquí en tu casa alabándote y bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, porque hemos podido llegar. Gracias por este lugar. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Ahora paso, Señor, a decirte gracias y a recoger las ofrendas que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por esto. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Bendice lo que se va a levantar, Señor, y que sea para tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos de fiesta, ¿verdad? Porque hemos renovado ese pacto con Dios. Amén. Algo que tanto nos reconforta y nos hace falta para realmente poder avanzar. Pues sabemos que las fuerzas son de Él. La palabra misma nos lleva a que nosotros establezcamos esa seguridad, ¿no? Que tenemos que ir en busca de su fuerza, no de las nuestras. Con las nuestras no hacemos nada. Amén. Pero Dios es bueno, Dios todo nos da para que nosotros nos podamos defender de todas las acechanzas del enemigo. Bueno, hoy el Señor me ponía hace unos días en la mente eso de sacar las dudas y hablar sobre llamado, sobre ministerio, que a veces no se conoce mucho. Y bueno, hoy estuve meditando justamente sobre esta palabra, ¿no? Y quería tomar hoy en el día del llamado, ¿no? Como primera medida, la otra ministerio, para que no se nos extienda tanto el tiempo, lo vamos a ver el domingo que viene. Así que lo vamos a hacer en dos tramos. Amén. Romano 11:29. ¿Se lo tenemos? Por eso la prédica, el nombre de la prédica dice simplemente llamado ministerio. Amén. Para que realmente nos centremos en esas dos cosas, que son complementarias en la palabra de Dios. Que dice, irrevocable es el llamamiento de Dios. Ahí Pablo a los romanos nos da una primera pauta, ¿no? de esto, que es el llamamiento de parte de Dios. Y ese llamamiento que para Dios es irrevocable, está hablando de que Él ya lo lanzó hacia cada uno, hacia todo y hacia cada uno individualmente de nosotros, este llamamiento. Y ese llamamiento ya no se vuelve atrás. Sigue en pleno auge, digamos, día a día. Está en nosotros que lo tomemos. Amén. Por eso la palabra también nos dice que Él está a la puerta y llama, ¿no? Y el que me abriere, dice, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, hay una decisión que yo debo tomar. Y en este caso, el llamamiento ya está dado por Cristo y está en nosotros tomarlo, ¿no? Este llamamiento no tiene nada que ver con los que a veces, inclusive la misma Biblia lo dice, de llamado a ciertas funciones dentro de la iglesia. No es este llamamiento, no es ese llamamiento para cumplir una determinada función, siendo que esos llamamientos son parte de este llamado principal, ¿no? Por eso Pablo, que lo entendió perfectamente así, cuando dice que él sigue a la meta, ¿no? Y habla del supremo llamamiento, que sería este llamamiento al que queremos hablar, este supremo llamamiento. ¿Amén? Porque los otros llamamientos son parte de este llamamiento, son parte. Por eso hay que tener a veces en cuenta que es este llamamiento, cuál es en definitiva,
es lo que se llama el llamamiento de salvación, el llamamiento a ser hijos de Dios. Amén. Este es el llamamiento supremo, es el principal llamamiento. Los otros llamamientos son parte, quizás, de esto que hasta no podríamos llamarlo llamamiento, ¿verdad? Pero la Biblia lo anota en algunos tramos como que Dios llama, por ejemplo, a Pablo que dice, me llamó al apostolado, ¿no? Pero en realidad ese llamamiento si bien son importantes, pero son parte de este, ¿verdad? Es más, puedo ser muy excelente en ese llamado, ¿no? Como sea de cualquier función que tengamos en la iglesia, podemos ser excelentes. Pero quizás no alcancemos la gracia de Dios, no alcancemos la salvación por más excelente que hagamos eso. Porque eso solo es parte, amén. Por eso la palabra nos dice, ¿no? Que muchos no lo alcanzan. Vemos un pasaje bíblico que es muy conocido, ¿no? Cuando se presentan ante de Dios y le dice, no os conozco, ¿no? Y ellos sacan la chapa de su función, ¿no? Ante Dios. ¿Y qué le dicen? Que habían hecho milagros, habían hecho un montón de cosas bárbaras, ¿no? Y sin embargo Dios dice, no os conozco, apartados de mí, ¿verdad? Porque en realidad ellos no recibieron ese llamado supremo, no caminaron por ese llamado supremo. Y que eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros hoy, de lo importante que es entender este llamado supremo. Que es este llamado a la salvación, este llamado a ser hijo, ¿verdad? Y hay distintas etapas, podríamos llamarle, de este llamado, ¿no? Porque vemos que este es un llamado que arranca del principio al final de la Biblia. Todo está relacionado con ese llamado. Porque la idea de Dios al venir a esta tierra es salvarnos, el perdonarnos de los pecados, llevarnos a la salvación. Y de eso habla toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, podríamos llamarle que hay etapas dentro de este llamado supremo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, Mateo 4:17 y 9:13, ¿no? En Mateo 4:17 dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, o sea, él cuando comienza su ministerio, ¿no? Que empieza a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este primer llamado, o esa parte primera del llamado, sería el arrepentirnos. Porque Él vino a un pueblo perdido en el pecado, en esta tierra, ¿no? Por eso su primer mensaje, su primer llamada fue que nos arrepintamos, ¿no? Que es el primer paso necesario para avanzar en este llamamiento. El 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Esa es la misión del primer momento de Jesús, ¿verdad? Y este es algo que también debemos entender. Que sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay perdón. Es como que no podemos empezar el recorrido si antes no pasamos por el arrepentimiento. No hay llamado que se pueda concretar si no hay arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento sería la puerta, si se quiere, si podemos graficarlo, del llamado, ¿no? Es el comienzo. Y después hay una segunda etapa de este arrepentimiento que lo vemos en Mateo 4:19 y 9:9. ¿Ve? El 4:19 y le dijo, venid en pos de mí y os haré pecadores de hombres. Ahí cuando empezó a llamar a los que fueron sus discípulos y luego los apóstoles, ¿no? Y el segundo también cuando lo llama Mateo, que le dice, pasando justo por allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo,
seguidme, y se levantó y lo siguió. Y vemos que él recurre a Mateo, y si nos ponemos a pensar en aquella época, que estaba en el banco de los tributos públicos, y era israelita. Sin embargo, estaba cobrándole los impuestos romanos a su propia raza. Estaba considerado como un traidor, ¿no? Como un pecador total, como alguien reprobable, no sé, tenía ¿cómo decirle? La imagen de lo peor para el pueblo. Sin embargo, Dios lo eligió. O sea que no hay malo, no hay pecado, no hay nada que Dios no pueda perdonar. Simplemente está en escuchar el llamado y aceptarlo, ¿verdad? Para poder ser cambiado. Por eso acá dice que simplemente a él le dijo, seguidme, y él se levantó y lo siguió. Amén. Fue obediente. Y este sería lo que yo llamo esta segunda etapa, ¿no? del llamado. Primero está el arrepentimiento y luego está esta etapa que es la etapa de caminar con Cristo. La etapa dice, como le dijo en el anterior, que habla que vayan en pos de Él, o sea, vayan siguiendo sus pisadas, vayan siguiendo sus ejemplos. Lo quería llevar a que comprendieran cómo debían ser, cómo debían reformar su vida. Amén. Entonces esta es la etapa que yo diría del discipulado, del proceso, ¿verdad? De la preparación que debemos transitar, que debemos vivirla en esta tierra. Amén. Y que muchas veces no nos gustan. Porque a veces tenemos que pasar por situaciones, por cosas que no nos agradan, o no estamos acostumbrados, o nos gustaban las otras, que son las que a Dios no le gustan, ¿verdad? Fijémonos que en aquellos tiempos que existían los reyes, vemos el caso de la reina Esther, ¿no? Que ellos para presentarse ante el rey no iban así nomás, tenían que ser preparados. Tenían todo un protocolo de varios días, ¿no? Y no todos eran buenos o agradables, ¿no? Porque a veces nos cuentan la parte agradable, que lo bañaban, que se metían en perfume y cuantas cosas, pero todavía estaba uno donde le raspaban la piel. Le raspaban la piel literalmente, ¿no? Porque debían ser purificados. Y eso no creo que le hayan agradado mucho porque dolía. Y eso es lo que a veces nos cuesta en este proceso, cuando nos empiezan a raspar para sacar las malas costumbres, la distinta forma de vivir equivocada, los malos pensamientos, las actitudes que no nos llevan a buen pasar, a buen camino. Cuántas cosas que a veces tenemos y que no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados ya a caminarla. Pero Dios nos limpia y este proceso es el mismo proceso, si se quiere, que es en lo espiritual, pero que lo vivían en lo material antes, que es todo este raspar todas aquellas cosas que están en nuestro ser y que no son del agrado de Dios. Y una vez sacadas todas esas cosas, empiezan a ingresar las cosas buenas, las nuevas, como ven en esa época eran los perfumes, las hierbas aromáticas, la sal y cuantas cosas que sí eso era bárbaro, ¿no? Pero primero tenían que pasar la otra, que es la parte que a veces no nos gusta. Pero esta es la parte de la preparación, ¿no? Fijémonos, después vamos a seguir comentando un poquito más de esto. El verso Romano 1, 6 y 7, ¿qué nos decía? Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Todo lo que está en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Dos características importantes, ¿no? Dentro de este llamado, son parte de este llamado. Uno es de ser de Jesucristo, está hablando de esa pertenencia, por eso hablábamos que este llamado a la salvación y llamado a ser hijo es prácticamente lo mismo. Es el ser de Cristo nos lleva a ser hijos,
nos lleva a tener pertenencia, ¿verdad? Cuando uno es de, le pertenecemos, ¿no? Esto es mío y me pertenece. Entonces Dios nos llama a eso, ¿no? Ese llamado a ser de Jesucristo, ¿no? A ser santo habla de ser apartados para Dios. Antes, cuando en el tabernáculo que santificaban las cosas que iban al tabernáculo, ¿no? Con sangre, estaba referido esa santificación justamente a apartarlo para exclusividad. Tenían que ser exclusivos, no se podían usar para otra cosa más que para el tabernáculo. Y esa es la manera que Dios quiere de cada uno de nosotros. En este llamado, nos está llamando a ser santos, nos está llamando a ser apartado, exclusivo para Él, para Cristo. Porque Él nos quiere preparar justamente para el camino de este llamado, ¿no? Para transitar este camino, para llegar, como dijo Pablo, que seguía la meta para alcanzar el premio, el supremo llamamiento de Jesús, dice. O sea que este solo es un paso que tenemos nosotros acá. Vemos cómo la palabra de Dios en distintos lados nos va dando las pautas de este llamamiento y la seriedad y lo que nos conviene de este llamamiento, que veremos al final. El verso 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Este pasaje lo tomé más que nada para ampliar ese estado o esa situación de caminar en Cristo o ser parte de Cristo o entender esta limpieza que Cristo quiere hacer en nosotros, ¿no? Porque él acá no habla en este pasaje de comunión, ¿no? Que está hablando de, si dividimos esta palabra, sería de común unión, ¿no? Que debe ser que tenemos que tener algo en común que nos une a Cristo. Como pueblo debemos estar unidos y nuestra común unión está dado en creer en Cristo, en el Espíritu Santo, en todas esas cosas que narra Efesios, ¿no? Pero que debemos comunicarnos o tener comunión con Él como pueblo. Ese es lo que habla acá, llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esa comunión con Él que nos va a permitir encontrar y conocer esa nueva naturaleza a la cual Dios nos quiere llevar. Amén. Si no, es imposible. Eso es lo mismo que si yo quiero aprender algo y no voy a la escuela. Es lo mismo, ¿verdad? Y acá habla en plural porque justamente está hablando de, como pueblo, poder estar unido a Él, ¿verdad? Para poder entender quién realmente es Cristo y cómo es Cristo, porque esa tiene que ser nuestra imagen. Vemos como este principio, o mejor dicho, este deseo de Dios ya viene desde sus comienzos, ¿no? Desde la época del Antiguo Testamento, de la época del tabernáculo, así va también, ¿no? Porque la palabra nos dice que Él quiere que nosotros seamos uno como pueblo. Te habla de que seamos uno, que tengamos todas las cosas en común, las cosas importantes. Y así como dice, así como Él es con Dios. O sea, tiene que haber esa unidad que hay entre Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Recuerden que la palabra dice que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres son uno, dice la palabra. Porque están en una perfecta unidad. Y a ese estado es que nos quiere llevar Dios. Como pueblo tenemos que estar unidos en ese mismo sentido de unidad. No quiere decir que pensemos lo mismo, que hagamos lo mismo, no. Quiere decir que tengamos el mismo principio, el mismo punto de llegada, el mismo encuentro con Cristo, ¿verdad? La misma dirección. Y eso lo vemos ya en su enseñanza en el pueblo judío a través del tabernáculo. Sabemos que el tabernáculo fue
algo que Dios diseñó, ¿no? Y se le hizo ver a Moisés para que lo hiciera, exactamente como Dios se lo mostraba, porque cada cosa del tabernáculo tenía su representación y tenía su sentido, y en cierta forma era un templo profético, que estaba hablando de lo que iba a venir, y en todo estaba Cristo, en todo el tabernáculo vemos que está Cristo y lo que quiere Dios de nosotros con Cristo. Y en este caso, en el más largo no vamos a tomar ese tema porque no vamos a terminar más, pero sí quiero resaltar la parte del tabernáculo, de la mesa. Para los que no conocen, pero que dentro del tabernáculo, ¿no? Que estaba el lugar santo y el lugar santísimo, en el lugar santo había 4 elementos, o 3 elementos, que era la mesa, el candelabro y el incienso, el incenciario, ¿no? En este caso, yo me quiero apoyar en lo que es la mesa. Había una mesa con 12 panes que se renovaban semanalmente. 12 panes. Esa era la mesa de la proposición, que es lo mismo que la mesa de la comunión. Cada pan representaba una tribu del pueblo de Israel. Dios quería expresar en ese lugar justamente que quería que su pueblo viviera en esa unidad, en esa comunión permanente con Cristo. Ellos no conocían en esa época a Cristo, pero eso representaba a Cristo. Esa comunión con Cristo, para poder entrar al lugar santo. Si no, es imposible llegar a Dios si no es a través de Cristo. Ese pan que representaba justamente también a Cristo, pero en este caso era por cada tribu. O sea que si bien cada tribu tenía representado en ese pan a lo que sería Cristo, pero querían que sean unos, no que cada uno tenga su propia religión, ¿verdad? Sino que sean uno. Por eso necesitaban tener esa comunión para poder entender lo que Dios tenía preparado. Si bien ellos no lo hacían quizás en ese sentido porque no conocían a Cristo, pero esa parte todavía no estaba revelada para ellos, sino eso fue a posterior, la revelación. Porque eso simplemente representaba lo que hoy nosotros tenemos, que esa comunión con Dios. Hoy, por ejemplo, Dios estableció nuevamente, como en aquel tiempo antes de morir, esta comunión, ¿verdad? Que es la que representa esta Santa Cena. Esta Santa Cena también es una mesa de comunión. Esta es donde nosotros también establecemos ese vínculo con Dios. Esa estrechez a través de ese pacto nuevo, ¿verdad? Y esa comunión con su cuerpo, ¿no? Que es la iglesia. Que representa este pan, representa su cuerpo, pero el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso es que cuando el pan lo parte, no solo representa cuando Él es partido, digamos, en su vida, en su naturaleza, al sufrir todo lo que sufrió, sino que cada pedazo que repartió a cada uno estaba representando justamente que cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo, que es Cristo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, ¿verdad? Todo eso lo vemos a lo largo de la Biblia, todo está, de una punta a la otra está puesto, digamos, ¿no? Vemos como ya Cristo estableció esa comunión, por eso es que es tan importante que nosotros lo recordemos. Cada vez que nos juntamos, lo recordemos de esa manera, que somos parte de ese cuerpo. Como también, cada vez que nos juntamos en la iglesia para alabar y glorificar a Dios, digamos, estamos entendiendo esa comunión. Por eso Pablo decía que no debemos ser como aquellos que tienen por costumbre no congregarse, porque eso no es lo que Dios quiere. Porque ¿dónde vamos a demostrar o establecer unión si no tenemos encuentro? ¿Cómo vamos a poder establecer
la ayuda mutua si no nos juntamos nunca? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a poder cumplir con todos estos mandatos que Dios nos da de orar los unos por los otros, ¿verdad? De exhortarnos uno a otro, de amarnos uno a otro, si no nos juntamos nunca? Entonces, por eso es importante esta comunión que Dios nos manda a que podamos tener siempre comunión, porque eso representa que ese cuerpo en realidad, que es el de Cristo, sea el cuerpo perfecto, el cuerpo que puede llegar a entrar al reino de Dios, que puede entrar, o mejor dicho, puede ir a las bodas del Cordero, como habla Apocalipsis. Romanos 17 al 22, eso te lo dije, ¿no? Sí, el último. Dice, pues si alguno de la rama fuera desgajada, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jacte contra la rama. Si te jacta, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues la rama dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbejas, uy, qué mal que ando, sino teme, porque si Dios no perdonó a la rama natural, a ti tampoco te perdonará. Amén. Fuerte, ¿no? Acá está hablando de los motivos por el cual nosotros fuimos llamados. Uno de los motivos, que en realidad era para darle celo a su pueblo, Israel, ¿no? Ahí habla cuando el pueblo de Israel lo desechó, no creyó en Jesús. Entonces, ahí fue cuando el Evangelio vino a nosotros los gentiles. Los que no creyeron fueron desgajados del olivo, las ramas esas fueron sacadas y ahí fuimos injertados nosotros, que no éramos nada. Éramos un olivo silvestre, si se quiere, ¿no? Así dice la palabra. Y esto coincide también con Juan, cuando no habla del olivo, sino que ahí cuando habla de la vid, ¿no? En San Juan 15, que dice, mi Padre es el labrador, ¿no? Y Jesucristo es la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos que fuimos injertados, las ramas que fuimos injertadas en la vid, sin tener nada que ver. Pero también dice que los que no dan fruto serán cortados. O sea que el hecho de estar, digamos, en este llamado, no significa que podamos malgastarlo, porque también vamos a ser cortados. Porque dice, si, así como los israelitas dicen, entonces sería interesante que lo lean entero después, habla que ellos por incredulidad fueron sacados. Y si nosotros, siendo naturales, fueron sacados. Con más razón nosotros que no somos los naturales, somos los injertados. Si nosotros no tenemos fruto, no volvemos atrás todo lo que Dios nos permite, vamos a ser apartados. Por eso la palabra dice que muchos son los llamados, porque Dios llamó a todos, ¿no? Porque de esta manera llama a los israelitas y llama a los gentiles. Porque dice que a su tiempo Dios va a levantar nuevamente a los israelitas, va a seguir llamándolos, a aquellos que no creyeron. O sea que los llamados son muchos porque son para todos. Pero dice que son pocos los escogidos. Van a ser pocos los escogidos. Porque los que son escogidos son aquellos que mantienen este proceso. Aquellos que siguen adelante y que se atreven a pagar el precio. Amén. Y son pulidos, son
preparado para que podamos ser injertados perfectamente en ese cuerpo y podamos dar frutos. Porque si conocen de injertar cosas en una planta, cuando ese injerto no se hace bien y no madura, la rama no va a dar fruto seguro. Entonces la sacan, porque están desperdiciando el espacio, ¿verdad? Y Dios en esto hace lo mismo. Por eso es importante que nosotros aprendamos, ¿verdad?, de que debemos ser parte de esta comunión con Cristo, entender de que somos de Él, porque Él nos compró con su sangre, y que Él quiere transformarnos para que realmente podamos ser ese cuerpo. Porque el Cristo era santo y puro, sin mancha, ¿verdad? Y dice que a la presencia de Dios no pueden entrar algo que esté defectuoso, algo que esté manchado. Por lo tanto, ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que ser perfecto. Tiene que ser perfeccionado. O sea, tiene que entrar en las características de esa nueva naturaleza que Dios hace con nosotros cuando creemos en Él. Amén. Por eso Él nos va preparando a través de este tiempo, ¿verdad?, para que podamos realmente entender los porqué de cada cosa. Y en este llamado, a medida que avanzamos en la lectura de la Biblia, vemos cuántas cosas van incorporándose. Por eso digo que todo lo que va en el camino es parte de este llamado supremo, como lo entendió Pablo, ¿no? Y este llamado supremo, justamente el llamado, digamos, o la llegada de lo que sería este premio del llamado supremo sería el entrar en el paraíso, ¿verdad? Juan 14, ¿no?, habla de uno de los yo soy de Jesús, que digamos es parte de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está hablando en la primera parte quién es Jesús o cómo es Jesús. ¿Cómo debemos entender qué es Jesús? ¿Cómo debemos ver a Jesús? ¿Cómo debemos nosotros entender a qué nivel tenemos que llegar? O mejor dicho, cómo llegar al nivel que necesitamos para estar en el cuerpo es recurrir al que lo tiene todo, al que tiene la verdad, ¿no?, al que es el camino a donde debemos llegar, ¿no? O sea que Él es todo. Por lo tanto, por eso es que Él quiere que caminemos en pos de Él, que busquemos de Él, estemos con Él, aprendamos de lo que Él nos indica y de cómo debemos ser, ¿verdad? Y dice otra cosa, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Esa vida eterna que Él nos quiere dar. Pero dice, nadie viene, nadie, no dice nadie va al Padre si no es por mí. Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso tiene una parte muy importante que es la que venimos nosotros ahora narrando. Cuando dice nadie va, uno puede ir de cualquier forma mientras tengamos todo lo que Él nos puede poner. Sin embargo, él acá dice nadie viene, porque la palabra dice que cuando sea el momento, ¿no?, en su tiempo, va a venir Jesucristo a buscar a su iglesia para llevarla a ese final del camino que habla Juan. Pero la iglesia que va a llevar Él es la que tiene su imagen, porque Él dice que va a venir a buscar su imagen, porque Él, siendo cabeza, va a venir a buscar su cuerpo. Eso quiere decir, ese cuerpo que está transformado. Por eso dice que el que no viene por mí, no puede llegar. O sea, que el que no es como Él dice que debemos ser, o sea, como Él es, no podemos entrar al reino de los cielos. Por eso esa palabra viene, no es de casualidad. Nada está puesto en la Biblia por casualidad. Todo tiene su sentido, ¿verdad?
Por eso se habla de bienes. Si nosotros no encontramos esa naturaleza de Cristo, si nosotros no encajamos en esa naturaleza de Cristo, no podemos entrar, porque no vamos a ser parte de ese cuerpo que entra. No pasamos por Él y obtenemos esa naturaleza de Él, no podemos entrar al reino de los cielos. No podemos entrar al lugar donde Él fue a prepararnos, porque ahí no puede tener entrada algo que no esté preparado, algo que no esté transformado. Pero eso solo podemos lograrlo si estamos en Cristo. Él nos dio las armas, Él nos dio todos los elementos, están dados, y el domingo que viene vamos a seguir hablando de los ministerios, que es parte de las herramientas también que Dios dejó. Pero no lo quiero hacer ahora porque se nos va a ir el tiempo y se van a cansar y no van a escuchar nada. Así que me interesa que le quede grabado esto para que entendamos los procesos que vivimos, para que entendamos que debemos permitirle al Espíritu Santo que vaya transformando nuestras vidas, que aprendamos a decir sí a lo que Dios nos dice que debemos hacer, que aprendamos a aceptar los mandamientos que Dios nos da, porque esas son las cosas que van a ir cambiando nuestra vieja naturaleza. Esas son las cosas que vamos a ir dejando atrás, son esas limpiezas que hablábamos, ¿no? Donde le raspaban toda la piel para sacarle todo lo terreno, si se quiere, que duele muchas veces, que molesta, que no nos gusta, pero que es necesario. Amén. Pero si nosotros somos conscientes de eso, vamos a darnos cuenta, no solo que nos conviene, sino que si nos tomamos de Él, nos va a resultar más fácil. Si empezamos a conocerlo, y si lo conocemos, lo vamos a amar, y si lo amamos, dice la palabra que nada es difícil, por decirlo de otra palabra, hacer lo que Dios nos manda para los que aman a Dios. Todo le resulta fácil, dice la palabra, a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque Él está en este proceso también. Nunca estamos solos. Como dijo el hermano ahí, aunque no lo sentía, no lo veía, pero sabía que estaba y oraba porque sabía que estaba. Entonces, hay cosas que, como la Biblia están desparramadas en todos lados, digamos, a veces no lo tomamos todo como un conjunto, pero en este caso yo quería que veamos justamente este conjunto para llegar a esa ciudad, a esas casas, si se quiere, esos lugares que Jesucristo fue a preparar. Si no, no vamos a poder entrar a ese lugar, ¿verdad? Y esto no es para asustar, porque si estamos en Cristo, si buscamos de Él, si estamos con Él, va a ser fácil. No va a ser imposible, me refiero. Quizás nos cueste un poco porque nuestra vieja naturaleza está mal acostumbrada, ¿verdad? Y a veces como los caballos mañeros, siempre van para el mismo lado, ¿no? Hasta que aprenden a ir por otro lado. Y a veces eso cuesta tiempo, ¿no? Cuesta tiempo. Y cuando menos desobedientes somos, cuando menos tercos somos, menos vamos a sufrir, ¿verdad? Porque si Dios te quiere, de alguna manera te va a hacer doblar, de alguna manera te va a corregir, ¿no? Si Él es tu pastor, viste que la palabra habla de que el pastor de oveja a la oveja rebelde le termina quebrando la pata para traerle y que no haga lo que no tiene que hacer. Pero nosotros no tenemos que llegar a ese extremo, ¿verdad? Que recibamos golpe en lugar de caminar al lado de Jesús, porque el llamado de Él dice venir en pos de mí, ven acá conmigo como yo camino, por el lugar que yo camino. ¿Por qué? Porque es el mejor lugar, la mejor forma, ¿verdad? Por eso el diablo quiere que nosotros nos mantengamos en ese espíritu de desobediencia que Él consiguió ya en el Edén, ¿no? Y Dios quiere venir a romper ese espíritu de desobediencia justamente para que a través de la
obediencia nosotros podamos lograr estar en el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso Hebreo 3:1, a ver, para terminar. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. El consejo último de Pablo, que tengamos en cuenta como pueblo que tenemos un sumo sacerdote que está velando por nosotros, que es Cristo Jesús. Es aquel que está al lado del Padre, a la derecha del Padre, donde está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero debemos considerar este llamamiento. Quiere decir que debemos tenerlo en cuenta, debemos pelear por eso, debemos romper todos aquellos pensamientos que nos llevan a cambiar el rumbo que Dios nos está marcando. Porque si no, ese llamamiento lo vamos a perder. Lo vamos a perder. Pablo lo entendió perfectamente, por eso él se aferró a eso y se enfocó directo ahí cuando dijo que proseguía a la meta. Él sabía cuál era la meta y ahí quería llegar. A la meta, al premio del supremo llamamiento. Él no se lo quería perder. Y yo creo que hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros, no te lo pierdas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Padre, te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tanta misericordia por cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos amas y nos perdonas día a día. Danos de tu fuerza para volver a empezar si es necesario, Señor. Danos la gracia de poder levantarnos a cada instante que caemos y podernos tomar de ti, porque sabemos que tú vas a estar a nuestro lado esperando que nosotros nos tomemos de ti. Señor, danos de tu bendición, danos de tu gracia, de tu amor, pero también de tu fuerza para poder vencer esta vieja naturaleza y poder caminar junto a ti a ese supremo llamamiento, para que podamos estar juntos, para que podamos rendirnos, Señor, a ti y que podamos disfrutar de las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, papá, te damos gracias. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén.